Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Buitrago y en esta ocasión vamos a hablar sobre la creación de permisos y firma de archivos en el sistema operativo Linux. En esta ocasión vamos a utilizar una versión de Linux Mint. Para esto entonces, en el ejemplo que hemos venido trabajando en los anteriores videos, tenemos la carpeta universidad. Dentro de esta carpeta tenemos a los administrativos, profesores, y hemos llegado a la creación de una carpeta, de una materia, por parte del profesor correspondiente. La idea es que el profesor pueda allí subir los archivos que sean de su materia, como por ejemplo las notas, los parciales, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Tenemos entonces en este momento una sesión iniciada con el profesor de física. En este caso, le recuerdo que para iniciar sesiones con el comando su espacio y el nombre del usuario. Y en este caso, lo que vamos a hacer es ingresar entonces a nuestra carpeta de la universidad como profesor. Iré ahora a la carpeta de profesores y ahora iremos a la carpeta de física, que es donde voy a crear mis archivos de profesor de física. En este caso voy a crear un archivo que lo llamaré parcial. Entonces para eso vamos a utilizar el comando nano y escribimos el nombre del archivo, que será el parcial. Bien, entonces con esto entonces podemos empezar a escribir cualquier cosa. Por ejemplo, pregunta 1, voy a colocar cualquier cosa, pregunta 1, ahorita las opciones A, B, C y D. Bien, y acá voy a colocar algunos datos pues por defecto. Bien, ahora, cuando digamos que esto ya es el documento final del parcial, lo guardamos, nos dice que si queremos guardar los cambios, le decimos que sí y ya quedó el parcial. Esto lo podemos ver con el comando ls. Tenemos el archivo que se llama parcial. Ahora, ¿qué sucede? Necesitamos realizar un proceso de firma del archivo. Entonces, para asimilar un poco lo que hemos hecho, nosotros como usuarios es como si hubiéramos escrito un libro, en este caso, un ejemplo, 100 años de soledad. Entonces, tenemos que proteger nuestro archivo diciendo quién es el propietario y a qué grupo es el que pertenece ese propietario. Por ejemplo, 100 años de soledad, el propietario es Gabriel García Márquez, quien es la persona que lo escribió. Y a su vez, este propietario pues pertenece a un grupo, que en este caso, un ejemplo, la Editorial Nacional. ¿Qué sucede? La protección de archivos se basa en que unos permisos, los cuales, por ejemplo, tiene únicamente el propietario o qué permisos tiene, por ejemplo, el grupo. Si en algún momento, por ejemplo, digamos, el propietario no puede modificar un archivo o algo así, ¿será que alguien del grupo está autorizado para hacer una corrección, por ejemplo, del libro o de modificar algo, un capítulo, etcétera? Eso es lo que tenemos que jugar y proteger los archivos. Para eso vamos a utilizar algo que se nombra como una firma del archivo. Para eso entonces, con el fin de realizar una protección del archivo, vamos primero a firmarlo, diciéndole que efectivamente la persona X que pertenece al grupo Y, entonces fue quien hizo este archivo. Para eso entonces vamos a realizar la ejecución del siguiente comando. Entonces, siendo yo el profesor de física, voy a firmarlo. Entonces para esto voy a escribir el comando que es chown y luego de eso voy a decir entonces quién lo creó. En este caso el nombre del usuario, que es el profesor física, dos puntos,
y luego el grupo al que pertenece este profesor. ¿Cómo sabemos a qué grupo pertenecen? Para eso recuerden que hay un comando que se llama nano slash etc slash grupo. Si nos vamos a las últimas líneas podemos observar cómo el profesor de física pertenece a un grupo que se llama grupo profesores. Entonces ahora, estando aquí en la consola del profesor de física, como íbamos, CHOWN, profesor física, dos puntos, y luego sigue el grupo del cual pertenece el profesor. En este caso sería grupo profesores. Bien, y luego vamos a decir qué archivo es el que queremos firmar. En este caso es el parcial. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente esto ha quedado bien firmado? Si le damos el comando ls espacio -l, podemos ver la siguiente información. Dice unos permisos, que ya vamos a hablar de qué trata esto, pero dice de esta manera: lo que nos importa es que la persona que lo creó, el propietario, es el profesor de física, el grupo al que pertenece el grupo de profesores, y el archivo es el parcial. Entonces nos vamos a detallar y a tener, perdón, específicamente en esta parte de acá. Como vemos, hay un guión, después unas letras, RW, etcétera, etcétera. Y esto lo que dice es los permisos que tiene según una clasificación. Entonces hay que grabarnos un orden, y este orden es el siguiente. ¿Qué acontece? Nosotros acá tenemos entonces, perdón, a unas clases. La primera el propietario, la segunda el grupo, y otra clase que son los otros, o sea, el resto del mundo. Entonces, como les decía, el propietario es quien hace el archivo, el grupo es al cual pertenece el, el propietario, y otro que es el resto del mundo. En este caso, por ejemplo, nosotros lo que tenemos acá es que el propietario es el profesor de física, el grupo al que pertenece el grupo profesores, y luego tenemos el resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Por seguridad de nuestra información, lo que queremos es que crear una regla, la cual nosotros podamos definir los permisos que tienen cada uno de estos grupos, propietario, grupo y otros, sobre el archivo que hemos creado. Entonces, actualmente nosotros tenemos que el propietario puede leer y escribir, que los del grupo pueden a su vez leer y escribir, y que otros fuera del resto del mundo pueden leer. Entonces, en este caso de la universidad, que ya les había mencionado, la idea es garantizar que los archivos, pues, por ejemplo, los parciales no puedan ser leídos por los estudiantes u otras personas que sean ajenas a la universidad, pues porque sería fuga de información. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es crear un permiso sobre lo que es ese archivo. Entonces, para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a utilizar un comando que se llama el chmod. El chmod tiene un juego de números, por decirlo así, para definir los permisos que tiene cada uno de estas entidades, propietario, grupo y otros, sobre el archivo. ¿Cómo así? Entonces, teniendo en cuenta que las operaciones son lectura, escritura y ejecución, entonces en Linux la lectura tiene un valor de 4, la escritura un valor de 2 y la ejecución un valor de 1. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo quiero que el propietario pueda leer, pueda escribir y a la vez pueda ejecutar, vamos a sumar entonces los valores correspondientes para dar ese permiso. En este caso leer es 4, W, que es escribir, vale 2 y ejecutar vale 1. 4 más 2 son 6, más 1 son 7. Si escribo el número 7, quiere decir que en este caso esta persona va a tener todos los permisos de lectura, escritura y ejecución sobre el archivo. Por ejemplo, si yo quiero que solamente el grupo pueda leer, entonces nada más sumaría
lo que es el valor de la lectura, que en este caso es 4. Y en caso tal que no quiera darle ningún permiso sobre el archivo a otras personas ajenas al propietario y al grupo, entonces la suma de esto sería 0. Y así con cuantas combinaciones nosotros querramos. Si solamente queremos leer y ejecutar, pues sería el valor de 5. Si solamente sería lectura y, por ejemplo, escritura, sería nada más el valor de 6. Y así sucesivamente. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a darle el permiso a que el propietario pueda hacer todas las operaciones, el grupo solo pueda leer, o sea, que los demás profesores puedan leer los parciales, pero que ninguna otra persona ajena al grupo, o sea, el resto del mundo, pueda ni leer los archivos. Entonces, para esto vamos a realizar el siguiente comando. Entonces, antes de eso, para ver que esto realmente funciona, voy a crear una sesión de estudiante para que ustedes vean el funcionamiento de esto. Entonces ya tengo creado un estudiante de prueba, en este caso estudiante 1. Ese estudiante no pertenece actualmente a un grupo, sino que hace parte del resto del mundo. Entonces, si yo me voy para la universidad, que en este caso está en el escritorio, y vamos a ver acá, sede universidad, si ingreso a la carpeta de los profesores, específicamente al de física, yo voy a ver que tenemos el parcial desde la perspectiva del estudiante. Si yo le doy, por ejemplo, imprimir este archivo parcial, vamos a ver cómo el estudiante puede ver las preguntas del parcial. Vamos a quitarle ese permiso para que ni lo pueda imprimir. ¿Sí? Entonces, para eso pues vamos a borrar, bueno, no lo borremos. Entonces vamos a darles las opciones al profesor para que ninguna persona ajena a la universidad o ajena a su grupo más bien, pues no pueda dar el parcial. En este caso el estudiante es ajeno al grupo de profesores. Entonces para esto vamos a dar el comando que se muestra a continuación, chmod, y a continuación debo decir la combinación de números que va a representar los permisos a lo que es al propietario, al grupo y al resto del mundo. En este caso, al propietario quiero darle todos los permisos de lectura, escritura y ejecución. En este caso, colocaré el número 7. Luego voy a darle permiso solamente al grupo de profesores para que solamente pueda leer. En este caso voy a colocar el número 4. Y al resto del mundo no quiero que se le dé permisos ni de lectura, escritura ni ejecución, por lo que la suma de esto es de 0. En este caso voy a escribir el número 740. Entonces para eso, continuando acá, escribo entonces chmod 740, recuerden, usuario, grupo, resto del mundo, y luego el nombre del archivo que voy a proteger. En este caso son el parcial. En este caso doy chmod, ejecuto y como corroboro que esto quedó bien. Si le doy ls -l, podemos ver lo siguiente, que este primer guión pues no es muy relevante en este momento, pero tenemos entonces que el usuario propietario tiene permisos de lectura, escritura, ejecución. Bien, luego los siguientes, que es el grupo nada más tiene lectura, no tiene escritura y no tiene ejecución. Y por último, estos últimos 3 guiones representan que el resto del mundo no puede leer, ni escribir, ni ejecutar. Entonces, ¿cómo así? Para corroborar que esto ha quedado bien. Entonces, yo que soy el propietario, el profesor de física, voy a modificar, por ejemplo, algo del parcial. Como yo tengo el permiso, por ejemplo acá, voy a colocar 0, yo puedo guardar estos cambios. Si yo lo imprimo, en este caso, tengo ese permiso, si ustedes ven, se hizo la modificación del archivo. Ahora, un ejemplo, vamos a ver, voy a entrar con la sesión, voy a crear una sesión de
otro profesor. En este caso vamos a ver otro profesor que tengamos por aquí, creado ya para el ejemplo, por ejemplo el profesor de química. Voy a entrar como el profesor de química y vamos a ir allí al escritorio, a la universidad, a la carpeta profesores, a la de física. Entonces voy a ver si puedo modificar, por ejemplo, el archivo del parcial siendo el profesor de química. Entonces si yo le doy acá, acá veo el parcial y, por ejemplo, si yo le voy a dar nano parcial, él acá pues me lo permite leer, ¿sí? Eso es lo que me permite hacer. Pero si ustedes ven, dice que no hay permiso de escritura, por lo que por más que yo trate acá modificarlo, él lo deja acá en el editor, pero cuando yo lo quiera guardar, él acá me dice que tengo el permiso denegado. ¿Por qué? Porque solamente tengo permisos es de lectura. Entonces solamente si le doy cat parcial, pues yo puedo ver los parciales, ¿sí? ¿Y eso es por qué? Porque acá recuerden que los demás del grupo tienen ese permiso de lectura, ¿sí? Entonces eso quiere decir que está correcto. Ahora vamos a ver finalmente si el estudiante que tenemos acá logueado, ¿sí? Antes lo podía ver, pero ya después con los permisos vamos a ver qué pasa. Si yo le doy entonces, primero rectifiquemos que ahí está el archivo, que es parcial. Si le doy cat parcial, entonces él me dice que el permiso es denegado y por tanto no lo voy a poder ver. De esta manera entonces hemos garantizado lo que es la firma de un archivo y la protección del archivo basado en el grupo, en el propietario y en el resto del mundo.